Imagina despertar dentro de 5 años, abrir tu cuenta bancaria y darte cuenta de que algo cambió por completo. No porque trabajaste más duro, no porque te subieron el sueldo, ni porque encontraste un truco secreto, sino porque, mientras la mayoría entraba en pánico por la inflación, por el aumento del costo de vida, por las crisis que iban y venían, tú, en silencio, estabas construyendo algo que casi nadie entiende. Eras dueño de las cosas correctas. Ahora imagina lo contrario. Imagina despertar dentro de esos mismos 5 años, mirando exactamente el mismo saldo de hoy. Pero todo a tu alrededor es más caro. La comida cuesta el doble. La renta se lleva la mitad de tu ingreso. Y ese dinero que pensabas que te iba a dar tranquilidad, apenas se ha movido. No es una exageración. No es una historia para asustarte. Es la realidad que ya están viviendo millones de personas en América Latina y España. Personas que trabajaron durante décadas, que hicieron todo bien. Y aún así, llegaron al mismo lugar. Ahora déjame decirte algo que casi nadie se atreve a decir en voz alta. Los próximos 5 años van a crear más oportunidades de riqueza. Y al mismo tiempo, van a empujar a más personas hacia la presión financiera que cualquier otro periodo reciente. Y aquí está lo más importante. La diferencia entre esos dos resultados no será cuánto trabajaste, no será cuánto ganabas. Será qué decisiones tomaste cuando nadie estaba mirando. Será de qué eras dueño. Porque mientras la mayoría sigue atrapada en una lógica simple: trabajar más, ganar más, gastar más, hay un grupo pequeño de personas que juega un juego completamente diferente. Un juego donde el dinero no depende de su tiempo. Un juego donde los ingresos no se detienen cuando dejan de trabajar. Un juego donde cada año se vuelve más fácil avanzar. Y aquí viene la parte incómoda. Si hoy sientes que estás haciendo todo lo correcto, pero aún así no avanzas, no es porque te falte disciplina. Es porque probablemente estás jugando con reglas que ya no funcionan. El mundo cambió. La inflación cambió las reglas. La tecnología cambió las oportunidades. La economía cambió la forma en que se construye la riqueza. Y si no cambias con él, te quedas atrás. Pero aquí está la buena noticia. No necesitas ser rico para empezar. No necesitas tener todo resuelto. Solo necesitas entender una cosa. En los próximos años, la distancia entre las personas que poseen activos y las que dependen solo de su trabajo se va a volver enorme. Tan grande que después será casi imposible alcanzarla. Así que la pregunta no es si el mundo va a cambiar. Eso ya está pasando. La verdadera pregunta es: ¿de qué lado vas a estar tú dentro de 5 años? Ahora mismo, si eres honesto contigo, sabes que algo no encaja. Trabajas, te esfuerzas, haces lo que se supone que debes hacer, y aún así, cada mes se siente igual o más difícil que el anterior. Vas al supermercado y pagas más por lo mismo. Miras tu renta y parece crecer más rápido que tu ingreso, y sin darte cuenta, empiezas a sentir una presión constante que no estaba ahí hace unos años. No es solo que todo sea más caro, es que tu dinero vale menos mientras tú sigues corriendo al mismo ritmo. Y lo más duro no es el número en la cuenta, es la sensación de que estás haciendo todo bien, pero no avanzas. Empiezas a ajustarte sin darte cuenta. Recortas pequeños gastos, postergas decisiones importantes, te dices que el próximo mes será mejor, pero ese próximo mes nunca llega realmente. Y así entras en un ciclo silencioso. Trabajas, cobras, pagas y repites, mes tras mes, año tras año, sin construir algo que cambie tu realidad. Es una trampa que no se siente como una trampa, porque parece normal. Todos a tu alrededor están en lo mismo, pero eso no la hace menos peligrosa. Porque mientras tú te adaptas, el mundo no se detiene. La inflación sigue avanzando, el costo de vida sigue subiendo, y los sistemas que antes prometían estabilidad, pensiones, seguridad laboral, incluso el simple hecho de ahorrar, ya no funcionan como antes. Y aquí es donde la mayoría se equivoca sin darse cuenta. Creen que necesitan trabajar más, esforzarse más, aguantar más. Pero el problema no es falta de esfuerzo, es que el juego cambió.
Si sigues usando las reglas de antes en una economía completamente diferente, el resultado será siempre el mismo. No importa cuánto lo intentes. Y eso es lo que más frustra, porque no se siente como un error propio, pero tampoco sabes exactamente qué cambiar. Solo sientes que el tiempo pasa, que la presión aumenta, y que algo, en el fondo, no está funcionando como debería. Hay un momento incómodo, casi silencioso, en el que empiezas a darte cuenta de algo que nadie te explicó con claridad. No importa cuánto trabajes, no importa cuántas horas le pongas a tu día, hay personas que parecen avanzar más rápido, con menos esfuerzo visible, con menos estrés, y eso incomoda, porque rompe la historia que te contaron desde siempre. Nos enseñaron que el camino era simple: estudiar, trabajar duro, ahorrar, ser responsable, y con el tiempo, todo encajaría. Pero si miras alrededor hoy, algo no cuadra. Hay gente que siguió exactamente ese camino, y aún así está atrapada. Y hay otros que no necesariamente trabajan más horas, que no parecen más inteligentes, pero construyen riqueza de una forma completamente diferente. La diferencia es incómoda, porque es simple. En esta economía, existen dos tipos de personas: las que son dueñas y las que pagan por usar. Las que poseen activos y las que le rentan su vida a alguien más. Y lo duro no es que exista esta diferencia. Lo duro es darse cuenta de en qué lado has estado jugando todo este tiempo. Un activo, en esencia, es algo que trabaja por ti, algo que pone dinero en tu bolsillo, que crece con el tiempo, o ambas cosas a la vez. Un pasivo hace exactamente lo contrario. Te saca dinero, poco a poco, mes tras mes, año tras año, sin que lo notes al principio, pero con un efecto devastador a largo plazo. Y aquí es donde entra la trampa más grande. La mayoría de las personas pasa su vida entera acumulando pasivos, creyendo que son activos. Ese coche nuevo que tanto querías, que te hace sentir bien al principio, pero que cada mes te quita dinero. Esa casa más grande, en una mejor zona, pero con una deuda que te ata durante décadas. Ese estilo de vida que se ve bien desde fuera, pero que por dentro exige que sigas corriendo sin parar solo para sostenerlo. No es que esté mal querer esas cosas. Es que nadie te explicó el costo real. Porque cada decisión que parece pequeña, cada pago mensual que aceptas, cada compromiso financiero que asumes, va construyendo una estructura invisible que define tu libertad, o tu falta de ella. Y aquí viene la parte que más incomoda. ¿No es el sistema el que toma esas decisiones por ti? Eres tú, sin darte cuenta. Siguiendo patrones, copiando lo que ves, reaccionando a lo que el entorno te muestra como normal. Pero lo normal no siempre es lo correcto. Porque mientras la mayoría consume, hay un grupo mucho más pequeño que compra. Mientras unos cambian tiempo por dinero, otros usan el dinero para comprar tiempo. Y esa diferencia, al principio, es invisible. Pero con los años, se vuelve abismal. Uno llega a los 50, 60 años, dependiendo de seguir trabajando para mantener su vida. El otro, llega con activos que generan ingresos, aunque no haga nada. Uno necesita seguir corriendo, el otro puede decidir parar. Y no es suerte. No es magia. Es simplemente el resultado de haber jugado un juego diferente desde mucho antes. Por eso esta verdad incomoda tanto, porque no tiene que ver con lo que sabes, sino con lo que has estado haciendo durante años sin cuestionarlo. Y cuando lo ves, ya no puedes dejar de verlo. Empiezas a darte cuenta de que no se trata de trabajar más, sino de construir algo que trabaje por ti, que no se trata de ganar más, sino de quedarte con más, que no se trata de aparentar estabilidad, sino de crearla de verdad. Y en ese momento, aunque sea incómodo, aunque te haga cuestionar decisiones pasadas, también aparece algo nuevo. Claridad. Porque entiendes, por primera vez, que el problema no era falta de esfuerzo. Era falta de dirección. ¿Hay una idea que probablemente has repetido durante años sin cuestionarla? Una idea que suena responsable, que suena correcta, pero que, en silencio, puede estar frenando todo tu progreso. Que mientras más trabajes, mejor te irá. Que si te esfuerzas lo suficiente, el dinero llegará. Que tu estabilidad depende de tu salario. Suena lógico, hasta que lo miras de cerca. Porque hay una verdad incómoda que casi nadie dice en voz alta. Tu salario no es tu salvación.
De hecho, puede ser el activo más débil que tienes. Y sé que eso incomoda, porque tu salario es lo que te da seguridad. Es lo que paga tus cuentas. Es lo que te hace sentir que todo está bajo control. Pero piensa en esto. El día que dejas de trabajar, desaparece. No importa cuánto ganabas. No importa cuántos años llevabas. Se detiene. Y eso significa que todo tu sistema, todo lo que construiste, depende de que sigas ahí todos los días. Eso no es libertad. Eso es dependencia, disfrazada de estabilidad. Pero ese no es el único problema. Hay otro nivel más profundo. Uno que casi nadie ve. Te enseñaron a gastar mejor, no a poseer mejor. Te enseñaron a administrar, pero no a construir. Y eso cambia todo. Porque mientras tú te enfocas en ahorrar, en pagar, en ser responsable, hay otro grupo de personas que usa ese mismo dinero para comprar activos. Y aquí es donde la diferencia empieza a crecer, sin que lo notes. Tú compras un coche. Ellos compran algo que paga ese coche. Tú mejoras tu estilo de vida. Ellos mejoran su flujo de ingresos. Tú subes tus gastos. Ellos suben sus activos. Y al principio, la diferencia parece pequeña. Pero con los años, se vuelve imposible de ignorar. Porque hay algo más que te dijeron y que suena incluso más peligroso. Ahorra primero, invierte después. Suena prudente. Suena inteligente. Pero en una economía donde la inflación avanza más rápido que tus ahorros, eso no es seguridad. Es pérdida, lenta, constante, invisible. Cada año que tu dinero está quieto, pierde poder. Y lo peor es que no lo ves. No hay una alerta. No hay un aviso. Solo una sensación de que todo cuesta más. Y de que tú tienes que esforzarte más para mantener lo mismo. Eso no es coincidencia. Es el resultado directo de jugar con reglas antiguas en un mundo que ya cambió. Y aquí viene la parte más difícil de aceptar. No se trata de trabajar más. No se trata de ahorrar más. Se trata de dejar de pensar como te enseñaron a pensar. Porque mientras sigas creyendo que el esfuerzo por sí solo te va a llevar a la libertad, vas a seguir atrapado en el mismo ciclo. Trabajar, ganar, gastar, repetir. Y lo más duro de todo es que ese ciclo no se rompe con más disciplina. Se rompe con una decisión. La decisión de dejar de construir tu vida alrededor del ingreso y empezar a construirla alrededor de los activos. Ese es el cambio. No es pequeño. No es cómodo. Pero es el único que realmente puede mover todo lo demás. Hay una idea que parece prudente, casi incuestionable, y que probablemente has seguido durante años sin detenerte a analizarla. Ahorrar es la forma correcta de avanzar. Te lo dijeron en casa, en la escuela, en todas partes. Ahorra primero, gasta menos, guarda para el futuro. Suena responsable, suena inteligente, suena seguro. Pero en el mundo actual, esa idea está incompleta. Porque nadie te explicó qué pasa cuando el dinero que ahorras pierde valor más rápido de lo que crece. Imagina esto por un momento. Tienes tu dinero en el banco, no lo tocas, eres disciplinado, mes tras mes guardas una parte de lo que ganas, y aún así, cada año puedes comprar menos con ese mismo dinero. No porque estés gastando mal, no porque estés fallando, sino porque el sistema está diseñado de una forma que no ves. Si tu cuenta te da un 1%, pero la inflación es 5%, estás perdiendo un 4% de tu poder adquisitivo cada año. Y lo más peligroso es que no lo sientes de inmediato. No hay una alarma. No hay un mensaje que diga estás perdiendo. Solo una sensación, cada vez más constante, de que todo cuesta más y de que tu esfuerzo rinde menos. Eso no es ahorrar.
Eso es, sangrar lentamente. Y aquí es donde la trampa se vuelve más profunda. Porque cuanto más disciplinado eres, más confías en ese sistema. Te dices a ti mismo que vas bien, que estás haciendo lo correcto. Pero en realidad, el tiempo está jugando en tu contra. Cada año que pasa sin invertir, es un año que no se recupera. Porque hay algo que nadie te explicó con suficiente claridad. El interés compuesto. No perdona el tiempo perdido. No puedes ponerte al día después. No puedes compensar años de espera, con un esfuerzo extra al final. Simplemente, ese crecimiento nunca ocurre. Y entonces aparece otro efecto silencioso. Empiezas a sentir que necesitas ahorrar más. Apretarte más. Sacrificar más. Pero ese esfuerzo adicional no soluciona el problema real. Porque el problema no es cuánto ahorras, es dónde lo dejas. Y mientras no cambies eso, todo tu esfuerzo se diluye con el tiempo. Aquí es donde muchas personas se quedan atrapadas durante décadas. Trabajan duro, ahorran, son disciplinadas, pero nunca hacen la transición de proteger dinero a multiplicarlo. Y cuando finalmente miran atrás, después de 10, 20 años, se dan cuenta de algo que duele. No perdieron por gastar demasiado. Perdieron por no haber invertido a tiempo. Porque en esta economía, guardar dinero ya no es suficiente. Necesitas ponerlo a trabajar. Necesitas que crezca. Más rápido que la inflación. Necesitas cambiar la lógica. De acumular a multiplicar. Y ese cambio, aunque parece pequeño, es lo que separa a quienes solo sobreviven de quienes realmente avanzan. Llega un punto, después de ver todo esto, en el que ya no puedes seguir pensando igual. Porque si el problema no es cuánto trabajas, si no es cuánto ahorras, entonces la pregunta cambia por completo. Ya no se trata de hacer más de lo mismo. Se trata de cambiar el juego. Y ese cambio no empieza en tu cuenta bancaria. Empieza en tu forma de pensar. Durante años te enseñaron a ver el dinero como algo que ganas. Como una recompensa directa de tu tiempo y esfuerzo. Trabajas, recibes, gastas, repites. Pero esa lógica tiene un límite. Porque tu tiempo es limitado. Tu energía es limitada. Y si todo depende de eso, tu crecimiento también lo será. Aquí es donde entra el verdadero cambio. Dejar de pensar como alguien que gana dinero y empezar a pensar como alguien que lo posee. Porque el dinero funciona diferente cuando es tuyo. Cuando lo ganas, depende de ti. Cuando lo posees, empieza a trabajar por ti. Ese es el punto de inflexión. No necesitas multiplicar tu esfuerzo. Necesitas multiplicar tus activos. Y al principio, esto no se siente espectacular. No hay cambios inmediatos. No hay resultados visibles en semanas. Pero hay algo que empieza a moverse. En silencio. Cada decisión cambia. Empiezas a preguntarte, ¿esto me cuesta o me paga? Empiezas a ver el dinero no como algo para gastar, sino como una herramienta para construir. Y poco a poco, sin darte cuenta, sales del ciclo. Ese ciclo en el que todo depende de trabajar más, y entras en otro completamente distinto. Uno donde cada mes no solo ganas, también acumulas. Uno donde tu dinero empieza a generar más dinero, aunque tú no estés presente. Y aquí es donde la diferencia se vuelve real. Porque mientras otros siguen atrapados en la urgencia, tú empiezas a construir estabilidad. Mientras otros reaccionan, tú empiezas a anticipar. Mientras otros dependen, tú empiezas a controlar. Ese es el nuevo juego. No se trata de hacerlo perfecto.
No se trata de tener todo claro desde el inicio. Se trata de empezar a tomar decisiones. Desde un lugar diferente. Porque en los próximos años, la distancia entre quien entiende esto y quien no va a ser pequeña. Va a ser enorme. Y todo empieza aquí. Con un cambio invisible. Pero absolutamente decisivo. Ahora que entiendes el cambio de juego, llega el momento de construir sobre algo real. Porque las ideas, por sí solas, no cambian tu vida. Lo que la cambia son los activos que empiezas a construir desde hoy. Y si hay un lugar por donde empezar, es aquí. Los activos base no son los más emocionantes. No son los que aparecen en titulares, pero son los que sostienen todo lo demás. Son los que trabajan en silencio. Los que crecen sin que tengas que estar pendiente cada día. Los que convierten el tiempo en tu mejor aliado. El primero, los fondos indexados. Puede que al principio no suenen impresionantes. No eliges una empresa. No apuestas a nada en particular. Pero ahí está su poder. No necesitas acertar. No necesitas ser experto. Simplemente participas en el crecimiento de la economía más fuerte del mundo. Mientras las grandes empresas innovan, venden, crecen, tú creces con ellas. Sin ruido. Sin estrés. Sin intentar adivinar el futuro. Ese es el tipo de activo que cambia vidas con el tiempo. El segundo, las acciones que pagan dividendos. Aquí ocurre algo distinto. No solo creces, también recibes dinero real, constante, predecible. Al principio, puede parecer poco, pero con el tiempo, ese flujo se convierte en algo completamente diferente. En un ingreso que llega, aunque no trabajes. Y ese momento, en el que el dinero empieza a entrar sin que tú lo generes directamente, cambia tu forma de ver todo. Porque ya no depende solo de tu esfuerzo. Empiezas a sentir lo que es construir libertad real. Y luego está el tercero. Uno de los más antiguos. Y aún uno de los más poderosos. Los bienes raíces. Pero no como te los han vendido. No como símbolo de estatus. Sino como un activo que genera ingresos. Aquí pasa algo interesante. Mientras tú duermes, alguien más paga por usar algo que es tuyo. Cada mes, ese flujo llega. Y al mismo tiempo, el valor de la propiedad puede crecer. Y al mismo tiempo, la deuda se reduce. Tres fuerzas trabajando juntas. Pocas cosas en el mundo financiero tienen ese tipo de estructura. Pero más allá de los números, hay algo más profundo aquí. Estos activos cambian tu relación con el tiempo. Dejas de pensar en el corto plazo. Dejas de buscar resultados inmediatos. Empiezas a construir. Con paciencia. Y eso es exactamente lo que la mayoría no está dispuesta a hacer. Porque vivimos en una cultura que quiere resultados rápidos. Ganancias inmediatas. Pero la riqueza real no funciona así. Se construye lento. Se construye en silencio. Se construye cuando nadie está mirando. Y estos tres activos son el comienzo de todo eso. No necesitas dominarlos perfectamente. No necesitas tener grandes cantidades de dinero. Solo necesitas empezar. Porque cada mes que pasa, sin construirlos, es un mes que el tiempo no puede trabajar para ti. Y cuando lo entiendes, dejas de verlos como opciones. Empiezas a verlos como la base de todo lo que quieres construir después. Y en este punto, cuando ya empiezas a construir,
aparece una pregunta que casi nadie se hace a tiempo. ¿Qué pasa cuando todo se complica? Porque la mayoría de las personas invierte pensando solo en crecer, en ganar más, en avanzar más rápido. Pero los que realmente entienden el juego, piensan primero en algo distinto, en no perder. Y eso cambia completamente la estrategia. Porque no importa cuánto hayas construido, si no sabes protegerlo, puedes perder años en cuestión de meses. Aquí es donde entran los activos de protección. No son emocionantes. No prometen riquezas rápidas. Pero son los que te mantienen en el juego. Cuando otros salen. El primero, el oro. Durante miles de años, ha estado ahí. Imperios han caído, monedas han desaparecido, pero el oro permanece. Y no porque sea perfecto, sino porque representa algo más profundo. Confianza. Cuando todo se vuelve incierto, cuando los sistemas empiezan a temblar, el dinero busca refugio. Y muchas veces, ese refugio es el oro. No te hará rico de la noche a la mañana, pero puede evitar que pierdas lo que ya construiste. El segundo, los bonos. Puede que suenen aburridos, puede que no llamen la atención, pero ahí está su valor. Te pagan por esperar. Ingresos más estables, menos volatilidad, menos ruido. En un mundo donde todo se mueve rápido, donde todo sube y baja, tener una parte de tu dinero en algo predecible es más poderoso de lo que parece. Porque no se trata solo de crecer. Se trata de sostener el crecimiento. Y luego está el tercero, el más subestimado de todos. El efectivo. Sí, dinero líquido. La mayoría lo ve como algo inútil. Como dinero parado, como una mala decisión. Pero eso es porque lo miran en tiempos normales. En una crisis, todo cambia. Los precios bajan. Las oportunidades aparecen. Y en ese momento, el que tiene liquidez, tiene poder. Puede comprar cuando otros venden. Puede entrar cuando todos tienen miedo. Eso no es casualidad. Es preparación. Porque los ciclos económicos no son una posibilidad. Son inevitables. Siempre habrá momentos de expansión y momentos de caída. Y la diferencia entre perder y avanzar está en cómo llegas a esos momentos. Si llegas expuesto, sin protección, reaccionas. Si llegas preparado, actúas. Y ahí está la clave. Los activos de protección no están diseñados para hacerte crecer más rápido. Están diseñados para que no tengas que empezar de nuevo. Y cuando entiendes eso, dejas de verlos como algo opcional. Empiezas a verlos como el seguro silencioso de todo lo que estás construyendo. Y ahora llegamos a la parte que puede cambiarlo todo. La que la mayoría subestima. Y la que, si la entiendes, puede multiplicar cada uno de los otros activos que ya viste. Los activos de crecimiento. Porque puedes tener la mejor estrategia. Puedes invertir de forma inteligente. Puedes proteger tu dinero, pero si no aumentas tu capacidad de generar ingresos, todo se vuelve más lento. Y aquí es donde entra algo que nadie puede quitarte. Tus habilidades. No las que aprendiste hace años. No las que te dieron un título. Sino las que tienen valor hoy. Las que el mercado paga. Las que puedes usar para resolver problemas reales. Porque en esta economía, una habilidad bien desarrollada puede generar más que cualquier inversión al inicio. Y lo más importante, puede hacerlo rápido.
No necesitas esperar años. Puedes empezar a ver resultados en meses. Y ese ingreso extra no es el final. Es el combustible. El combustible que alimenta todos los demás activos. Pero hay un siguiente nivel. El negocio. No el negocio perfecto. No el que suena bien en redes sociales. Sino uno real. Uno que resuelve un problema. Que genera flujo. Que puede crecer con el tiempo. Porque un negocio no solo te paga por tu tiempo. Te paga por el sistema que construyes. Y eso cambia todo. Porque ya no estás intercambiando horas. Estás creando algo que funciona. Aunque tú no estés presente todo el tiempo. Y cuando ese sistema crece, tus ingresos dejan de tener un techo claro. Pero hay algo más. Algo que en los últimos años ha cambiado las reglas completamente. Los activos digitales. Contenido. Cursos. Productos online. Cosas que puedes crear una vez. Y vender muchas veces. Sin fronteras. Sin horarios. Sin depender de una ubicación física. Eso antes no existía. Hoy, es una de las oportunidades más grandes. Porque combina dos cosas poderosas. Escalabilidad. Y tiempo. Tu esfuerzo no se queda en un solo resultado. Se multiplica. Y aquí es donde todo se conecta. Tus habilidades te permiten generar más. Tu negocio te permite escalar eso. Tus activos digitales te permiten multiplicarlos sin límites claros. Y cuando ese flujo empieza a crecer, puedes invertir más. Más en activos base. Más en protección. Más en todo. Ese es el verdadero efecto compuesto. No solo en el dinero, sino en tu capacidad de generarlo. Porque al final, no se trata solo de tener dinero trabajando para ti. Se trata de convertirte en alguien que puede crear más dinero cuando lo necesita. Y esa habilidad es uno de los activos más poderosos que puedes construir. Porque incluso si todo cambia, incluso si el entorno se vuelve incierto, tú no empiezas desde cero. Empiezas con ventaja. Y ahora, si das un paso atrás y miras todo en conjunto, hay algo que se vuelve imposible de ignorar. No importa si hablamos de fondos indexados, de dividendos, de bienes raíces, de oro, o incluso de habilidades y negocios, todos estos activos tienen algo en común. No dependen de tu esfuerzo diario. No necesitan que estés presente todo el tiempo. No funcionan con prisa. Funcionan con tiempo. Y esa es la clave que la mayoría pasa por alto. Porque vivimos en una cultura que quiere resultados rápidos. Cambios inmediatos. Gratificación instantánea. Pero la riqueza real no se construye así. Se construye lento. Se construye en silencio. Se construye cuando nadie está mirando. Mientras otros buscan el mejor momento. Los que avanzan simplemente permanecen. Mientras otros entran y salen, ellos se quedan el tiempo suficiente para que el sistema haga su trabajo. Y aquí es donde todo cambia. No necesitas predecir el mercado. No necesitas tomar decisiones perfectas. Solo necesitas darle tiempo a las decisiones correctas. Porque al final, no es el activo perfecto lo que crea riqueza. Es el tiempo. Trabajando sobre una buena decisión. Durante años. Y aún así, después de entender todo esto, hay una pregunta que sigue en el aire. Si la información está disponible, si las oportunidades existen, ¿por qué la mayoría sigue atrapada? La respuesta no es obvia. Porque no se ve. Es un problema invisible.
No es falta de inteligencia. No es falta de esfuerzo. Es el entorno. Un sistema que constantemente te empuja a consumir, no a construir. Desde que te levantas hasta que te acuestas, todo a tu alrededor está diseñado para una sola cosa: que gastes. Publicidad, redes sociales, estilo de vida. Todo te muestra qué comprar, pero casi nunca te enseña qué poseer. Y lo más peligroso es que empieza a parecer normal. Ves a otros gastar. Ves a otros vivir al límite. Y sin darte cuenta, repites el patrón. No porque quieras fallar, sino porque es lo que ves todos los días. Ese es el verdadero problema. No es lo que haces una vez, es lo que haces sin pensar, durante años. Pequeñas decisiones. Pequeños gastos. Pequeños hábitos. Que por separado parecen inofensivos, pero juntos construyen una vida sin margen. Y mientras tanto, las personas que entienden el juego no luchan contra ese sistema. Lo ignoran. No siguen la corriente. No reaccionan a cada impulso. Deciden diferente. Compran activos, mientras otros compran cosas. Construyen, mientras otros consumen. Y esa diferencia, aunque parece pequeña al inicio, con el tiempo, lo cambia todo. Y en este punto, ya no se trata de entender más. Se trata de hacer algo con lo que ya sabes. Porque puedes escuchar todas las ideas. Puedes ver todos los ejemplos. Pero si no das el paso, nada cambia. Así que vamos a hacerlo simple. Un plan. Claro. Directo. 7 pasos. El primero, mirar tu realidad sin filtros. Saber exactamente cuánto ganas, cuánto gastas y en qué se va tu dinero. No para juzgarte, sino para tener claridad. Porque no puedes cambiar lo que no ves. El segundo, crear un fondo de emergencia. Un espacio donde puedas respirar. Si algo se rompe, si algo falla, porque construir sin protección es construir con miedo. El tercero, eliminar deudas que te asfixian. No todas, pero sí las que consumen tu energía, las que crecen en tu contra. Porque cada pago de interés alto es dinero que no estás construyendo. El cuarto, empezar a invertir, aunque sea poco. No cuando tengas más, no cuando sea perfecto. Ahora, porque el tiempo es más importante que la cantidad. El quinto, automatizar. Que el dinero se mueva, sin depender de tu fuerza de voluntad. Porque lo que depende de motivación, eventualmente falla. El sexto, crear una fuente extra de ingresos. No para trabajar más, sino para abrir otra puerta. Una habilidad, un proyecto, algo que te permita crecer más rápido. Y el séptimo, proteger lo que estás construyendo. Diversificar. No depender de una sola cosa. Porque el objetivo no es solo avanzar. Es sostener ese avance. Y al verlo así, todo deja de parecer complicado. No necesitas hacerlo perfecto. No necesitas hacerlo rápido. Solo necesitas hacerlo paso a paso. Porque cada pequeño movimiento, cada decisión, te aleja del ciclo y te acerca a algo diferente. Algo que no se construye en un día, pero que cambia completamente lo que será tu vida en los próximos años. Y después de todo esto, de los activos, de las estrategias, de los sistemas, hay uno que está por encima de todos.
No se compra. No se vende. Pero define absolutamente todo. Tu tiempo y tu atención. Porque al final, no eres lo que sabes. Eres aquello a lo que le dedicas tus días. ¿Dónde pones tu atención? Es donde crece tu vida. Si la dispersas, si la entregas a lo inmediato, a lo superficial, construyes poco. Pero si la enfocas, si la sostienes en el tiempo, empiezas a ver resultados que otros nunca alcanzan. Porque el dinero sigue a la claridad. Y la claridad viene de la atención. Por eso, este es el activo más poderoso. Porque incluso si hoy no tienes dinero, tienes tiempo. Y si usas ese tiempo correctamente, todo lo demás puede empezar a construirse. Y si has llegado hasta aquí, hay algo que ya cambió dentro de ti. No es solo información. Es una nueva forma de ver el dinero y tu vida. Ahora sabes que no se trata de trabajar más, ni de ahorrar sin dirección. Se trata de construir, de poseer, de pensar diferente. Pero aquí es donde la mayoría se detiene. Escucha, entiende, se motiva. Y luego, no hace nada. No dejes que eso te pase. Porque dentro de 5 años, no vas a recordar este video. Pero sí vas a vivir las consecuencias de lo que hagas hoy. Así que empieza. Aunque sea pequeño. Aunque no sea perfecto. Empieza. Y si este mensaje te abrió los ojos, quédate en esta serie. Porque lo que viste aquí es solo el comienzo. Suscríbete y da el siguiente paso. Porque esto no va de dinero. Va de libertad.